día de hoy los acompañamos con mucho amor y mucho cariño desde acá, desde nuestra familia Colzafa, en la clase de historia. Vamos a trabajar la gran civilización griega, una civilización marítima. La civilización griega se ubicó en la península del sureste de Europa, específicamente en los Balcanes, en la península del Peloponeso y en las islas del mar Egeo y la costa occidental de Asia Menor. Por su ubicación predominó la actividad marítima y comercial, es decir, no creció en valles aluviales a diferencia de otras culturas de la antigüedad, pues los suelos eran ocupados, eran poco fértiles para la agricultura y era posible en unos pocos valles, donde se cultivaba la vid y el olivo. Un clima de tipo mediterráneo con veranos secos y calurosos y con una corta temporada de lluvia. Podemos observar que la Grecia antigua tuvo tres grandes partes: la Grecia continental, ubicada en la península de los Balcanes; la Grecia insular, todas las islas que se ubicaron en el mar Egeo y en el mar Mediterráneo; y la Grecia asiática, la parte del continente de Europa que limita con Asia Menor. Un clima templado con características semidesérticas que no les permitió mucho el cultivo, sino de ciertos productos como la vid y la uva, el aceite de oliva, que fueron los dos principales productos que ellos comerciaron por el mar Mediterráneo. Ellos crecieron en grandes ciudades llamadas polis. Recordemos que históricamente la historia tiene estas etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, época moderna y época contemporánea. En la época antigua es donde nos estamos desarrollando todos los temas de historia de este año. La civilización griega perteneció a la época antigua. Aquí podemos ver esta línea de tiempo que nos habla de los periodos que se desarrolló nuestra gran e interesante civilización de la cual estamos observando hoy. Los inicios de la gran civilización fueron en la isla de Creta, en el año 2000 a.C. Luego, la civilización griega se desarrollaron grandes periodos. El primer periodo, que fue el aqueo-micénica, donde se desarrolló una pequeña actividad comercial en las costas del Egeo, del Mediterráneo. Aquí su punto de partida fue la isla de Creta y tuvieron un tipo de escritura llamada lineal A. Luego, este periodo fue reemplazado por la parte del Imperio Dórico, donde con las invasiones dóricas desaparece el periodo micénico. Luego de las invasiones dóricas fue reemplazado por la Grecia arcaica. En el año 800 antes de Cristo. Recordemos que durante la Grecia arcaica fue un periodo grande donde nuestra gran civilización se conformaron las polis o ciudades-estados, se desarrollaron dos grandes ciudades, Atenas y Espartas, y había mucha desigualdad social porque la mayoría del gobierno estaba organizado o el que mandaba era la aristocracia. Durante este periodo de la Grecia arcaica hubo una gran unidad cultural y se desarrollaron los Juegos Olímpicos, que es un legado para la humanidad, muy importante. Luego la Grecia arcaica fue reemplazado por otros periodos, el periodo clásico y el periodo helenístico, que continuaremos viendo en las próximas clases de historia. Continuando con nuestro tema del día de hoy, es muy importante conocer cuáles fueron los primeros pueblos que ocuparon esta gran zona de la antigua civilización griega. Observemos aquí el mapa. Los primeros territorios ocupados por nuestra civilización griega fueron los tres pueblos primitivos que se llamaron dorios, eolios y jonios. Los territorios eolios son estas zonas donde están Etolia, Fosidia
Arcadia. Los territorios jonios son esta parte que se encuentra aquí amarillo, Eubea, Samoa, la isla de Chios, y los territorios de los dorios, toda esta zona verde, de donde parte el origen primitivo de la isla de Creta. A partir de aquí, de esta isla de Creta, ellos se dispersaron en toda la península balcánica, la parte continental de Asia Menor y todas las costas del mar Mediterráneo. Es muy importante conocer para poder comprender la historia de nuestra gran civilización que estamos trabajando en el día de hoy. La civilización cretense fue la primera civilización primitiva. Desarrollaron una economía agrícola, ganadera y con un comercio marítimo. Fueron dominados por otros pueblos de origen griego también, dándole paso a la civilización micénica. Cuando la civilización micénica cae en manos de otros pueblos que también son atacados, surgen las llamadas polis o ciudades-estado. Muchos de estos pueblos de la invasión micénica sufrieron una invasión de los dorios y luego ellos, en búsqueda de tierras y de mejores oportunidades, se da todo el proceso de colonización griega. Las polis. Ya aquí damos inicio al periodo arcaico. ¿Qué eran las polis? Las polis eran grandes ciudades-estado con un gobierno independiente. A pesar de que en toda Grecia existían diferentes polis, ellas tenían sus propias leyes, tenían su grupo de ciudadanos, habían libres, habían otros que eran prisioneros, también existía la esclavitud. Cada polis tenía su propio ejército, tenían un centro religioso, económico y político donde ellas se reunían. Las polis tenían unas partes. La Acrópolis era la colina fortificada donde se encontraban los templos de los dioses y los edificios públicos. Y tenía otro lugar muy importante para todos, que era el ágora o la plaza pública. Ahí en el ágora se podían reunir las personas del pueblo, aunque todas no opinaban, las mujeres no podían opinar en ese tiempo, solo los hombres y las personas ricas que tenían dominio en ese tiempo eran escuchadas. A partir de esas ideas, en la ágora o plaza pública surge hoy lo que conocemos como democracia o participación del pueblo. Los griegos, a pesar de que cada polis era una ciudad-estado independiente, tenían unos elementos comunes como la religión, las costumbres, las tradiciones religiosas, políticas, culturales, complementadas en varios juegos conocidos como los Juegos Olímpicos, que hoy día tenemos como legado cultural para la humanidad. Ellos, su historia fue basada en mitos de héroes y seres divinos, una economía, una agricultura totalmente basada en el comercio marítimo. Los griegos, en vista de que querían dispersarse, no solamente quedarse allí en la antigua ciudad o pequeña isla de Creta, habían unas zonas poco cultivables que llevaba al empobrecimiento de los agricultores, necesitaron irse hacia otros lugares y por eso se da todo este periodo de colonización griega para buscar una mejor forma de vida. Y luego Grecia sale de las islas del mar Egeo y del mar Adriático, de esta zona, y se va hacia la parte continental. Luego, tanto en la expansión de Grecia, que se da en el periodo arcaico, logra conquistar o bordear prácticamente todo el mar Mediterráneo. Aquí podemos observar el mapa, el bordeo del mar Mediterráneo y el poder que inicia en la época arcaica. Luego, más adelante, en los demás periodos, vamos a ir viendo cada uno de los aportes que se dieron y cómo fue ese florecimiento de nuestra antigua gran civilización. Durante este tiempo hubo dos grandes culturas muy importantes, dos grandes polis o estados, las polis de Esparta y la polis de Atenas. Esparta era una de las polis más importantes, pero tenía unas características particulares que fueron guerreros. Allí los niños y las niñas eran formados desde pequeños para ser guerreros. Tenía tres grandes partes la sociedad: los espartanos o guerreros, luego venían los periecos y los hilotas.
Los periecos eran las personas que estaban comúnmente en el comercio y los hilotas eran los esclavos. Las demás personas también hacían parte de la pirámide social, pero más que todo esta gran polis era totalmente guerrera y había otra polis con la que permanente vivían en confrontación, que fue la polis de Esparta. Aquí vamos a observar Esparta, que era totalmente diferente a esta hermosa que vamos a ver, que es Atenas. Atenas era otra de las grandes polis, miren, se encuentra ubicada aquí en la península del Peloponeso. Ellos practicaron la monarquía. Su nombre proviene de la diosa Atenea, que es esta que podemos observar aquí. Un símbolo importante de la diosa Atenea que indicaba la sabiduría y la belleza era el búho, muy importante para ellos. Ellos comenzaron educando a su población en literatura, en arte, en la belleza. Trabajaban todo lo que tenía que ver con los valores y fueron los primeros que iniciaron la democracia. En Atenas se destacaron varias formas de gobierno, monarquía, oligarquía, luego hasta llegar a la democracia. Y aquí podemos ver varios gobernantes: Dracón, que fue un legislador; Solón reformó; Pisístrato convirtió la ciudad de Atenas en una tiranía; Clístenes amplió la participación política; y Pericles, que vamos a ver en las próximas clases de historia, el ciclo de Pericles, fue el que logró desarrollar todo lo que tiene que ver con la democracia o la participación del pueblo. Vamos a observar acá που στα μαλλιά της φόραγε η νεφέλη να ξεχωρίζει από όλους μες τα μέλη. Ήρθανε δυο μικροί αγγέλοι και το κλέψανε. Δυο μικροί αγγέλοι που στα μοιρά τους θέλαν την νεφέλη να την ταΐζουνε ερωτευμένη, να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε. Για κινδύ και κρίνα της κλέψαν το άρωμα και το φοράνε οι έρωτες πετώντας σαϊκές τη περίγελου. Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας, την κάνει σύννεφο και τη σκορπά για να μην την Δυο μικροί αγγέλοι που στα μοιρά τους θέλαν την νεφέλη να την ταΐζουνε ερωτευμένη, να μην θυμάται να ξεχνάει τι θέλει, την πλανέψανε.
Bueno, mis queridos estudiantes, me alegró verlos, saludarlos durante esta semana. Espero que les haya gustado este hermoso recorrido que hemos tenido por la gran civilización griega. Con el favor de Dios, nos vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga. Hasta luego.